Bienvenidos, bienvenidas un día más al Archivo de María. El caso que os traigo hoy sucede en Pontevedra en el verano de 2010. Una mujer sale de su casa por la mañana y desaparece sin dejar ni rastro. Ni cámaras, ni testigos, ni pistas claras. Solo incógnitas, rumores y una ciudad entera en vilo. Hoy traigo el caso de Sonia Iglesias, uno de los misterios más oscuros y frustrantes de la crónica negra en España. Una historia de desaparición, sospechas y una investigación que, 14 años después, sigue sin respuestas. Empezamos. Sonia Pilar Iglesias Eirín nació el 6 de octubre de 1972 en Vigo, en la provincia de Pontevedra, Galicia. Creció allí junto a su hermana Mari Carmen y sus padres Alejandro y Carmen. Tiempo después, la familia se mudó a Pontevedra, una ciudad cercana, con la idea de buscar nuevas oportunidades ahora que sus hijas ya eran mayores. Y fue precisamente en Pontevedra donde Sonia conoció a Julio Araujo. Él era un hombre divorciado que tenía 2 hijos de una relación anterior y pertenecía a una familia bastante conocida en la zona que se dedicaba a representar marcas de muebles y decoración. Julio era 10 años mayor que Sonia, pero a pesar de la diferencia de edad, la relación fue creciendo hasta el punto de irse a vivir juntos. Según comentaban los vecinos, Sonia y Julio llevaban ya casi 10 años viviendo en la calle Campo de Torre, en Pontevedra. Antes de eso, estuvieron otros 10 años en un piso que era propiedad de Julio, pero que por lo visto no estaba en muy buenas condiciones. Fue entonces cuando Sonia se encargó de gestionar todo para comprar un nuevo piso, el cuarto A del número 3 en el barrio pontevedrés de San Roque. La idea era mejorar su calidad de vida y sobre todo la de su hijo Alejandro, ya que en ese barrio el niño podría jugar tranquilo en el parque con sus amigos sin preocupaciones. Un sitio seguro, ideal para criar a un niño. Pero no todo era tan idílico como parecía desde fuera. Para el año 2010, la pareja llevaba ya 20 años junta y la relación estaba muy desgastada. Julio no trabajaba y bebía todos los días. Además, estaba bastante enganchado a las máquinas tragaperras. Sonia estaba ya cansada, pero decidió esperar que su hijo hiciera la primera comunión a principios de agosto. Organizó la celebración con ambas familias y una vez pasada la fiesta le dijo a Julio que tenía que dejar la vivienda familiar. Pero él no pareció tomarse en serio aquella conversación. La tarde del lunes 16 de agosto de 2010, Sonia salió a la calle con Julio y el pequeño Alejandro para disfrutar juntos de las últimas horas de la fiesta de la Peregrina, que es una gran celebración de Pontevedra y dura toda una semana, justo cuando el verano ya empieza a despedirse de Galicia. Esa fue la última vez que se les vio a los 3 juntos. 2 días después, Sonia desapareció para siempre. Ya habían pasado unos días desde la comunión del niño y Sonia lo tenía súper claro. Quería divorciarse, pero no quería que su hijo presenciara una posible bronca con Julio si la cosa se torcía. Así que esa misma noche, después de pasar toda la tarde en la feria, decidió llevar a su hijo a casa de su hermana Mari Carmen. Quedaron en que al día siguiente ella lo recogería allí y lo llevaría al trabajo, como había hecho muchas otras veces. El 18 de agosto de 2010, Sonia tenía que volver al trabajo tras las vacaciones de verano. Sonia trabajaba como encargada en una tienda de Máximo Duty del grupo Inditex en pleno centro de Pontevedra. Esa mañana se levantó pronto junto a Julio y salieron en el Daewoo Kalos de ella. Él iba al volante y ella en el asiento del copiloto. Se dirigieron a una zapatería en la calle Arzobispo Malvar, donde Sonia dejó unos zapatos para arreglar. A partir de ese momento, todo es un misterio. Según la versión de Julio, él se quedó esperando a Sonia en el coche mientras ella hacía unos recados. Dice que después de salir del zapatero, Sonia volvió al coche, pero como había mucho tráfico y no podían seguir, decidió bajarse del coche y seguir andando hasta el centro, y que esa fue la última vez que la vio. Pero algo no cuadraba. Sonia no apareció por el trabajo. Tampoco fue a recoger a su hijo
a casa de su hermana y tampoco contactó con sus padres, algo que según la familia no era nada normal en ella. Ante la falta total de noticias, sus padres se empezaron a preocupar. Su madre llegó a buscarla por hospitales y centros de salud, pero no obtuvo resultados. Finalmente fue el propio Julio quien presentó la denuncia por desaparición en comisaría. Pero ya desde el principio habían cosas que no cuadraban en toda esta historia. Desde el principio, la investigación se centró en el entorno más cercano de Sonia. Y como no, el foco se puso rápido en su pareja, Julio Araujo. Uno de los posibles móviles que barajaba la policía era precisamente la separación que Sonia le había planteado días antes. Al parecer, había empezado una nueva relación con un empresario español que vivía en Venezuela. Cuando le preguntaron a Julio por lo que había hecho aquella mañana, la del 18 de agosto, cuando Sonia fue vista por última vez, él repitió la versión que ya les había dicho, que fueron al centro de Pontevedra, que ella fue a dejar unos zapatos al zapatero y que también iban a recoger las fotos de la comunión del niño. Luego, según él, volvió a casa y después bajó al bar donde solía pasar pues todas las mañanas. De hecho, algunos testigos confirmaron que vieron a Julio allí. Pero aquí viene lo importante. Ese intervalo de tiempo entre las 9:30 y las 12:30 de la mañana es clave. La policía cree que fue ahí, en ese margen, cuando pudo cometer el crimen y hacer desaparecer el cuerpo. Y ojo, porque durante esas horas Julio recibió 2 llamadas en casa. Una de su hermana y la otra de una compañera de trabajo de Sonia, que preguntaba el por qué no había ido a trabajar. Así que él estaba en el domicilio y tenía tiempo de sobra, al menos 1 hora, para hacer lo que pudiera hacer. Cuando los investigadores le hicieron notar ese hueco de tiempo que no tenía él coartada, él respondió con una frase que dejó bastante descolocados a todos los policías. Es ahora cuando no me tenéis localizado, es vuestro problema, no el mío. Muy fuerte esto. La única pista física que se encontró fue un joven toxicómano llamado Francisco, fue al poblado de Obao, una zona que es conocida por traficar con sustancias ilegales. Y en la cuneta de la carretera se topó con un monedero. Dentro había 5 euros y la documentación de Sonia. A raíz de eso, la policía organizó varias batidas por toda la zona. La desaparición causó un impacto brutal en Pontevedra. La gente se volcó bajo el lema "Todos somos Sonia". Unas 5.000 personas salieron a la calle pidiendo respuesta. Pero desde aquel día no hay ni una pista más, ni testigos, ni rastro, nada. Se analizó incluso el posicionamiento del móvil de Julio y se detectó que 5 horas después de la desaparición estaba en un monte cercano a su casa. Pero tampoco se pudo sacar ninguna conclusión clara de eso. Otro dato que sumó aún más sospechas sobre él fue que unos meses antes de todo esto, Sonia había acudido a un centro de atención para mujeres maltratadas. No llegó a poner ninguna denuncia, pero probablemente buscaba asesoramiento. Un detalle que quizá refuerza la idea de que la situación de Sonia en casa pues no era precisamente buena. Desde el principio, Julio se mantuvo muy firme en su versión ante la Policía Nacional. Decía que su relación con Sonia era totalmente normal. De hecho, aseguró que la noche antes de que desapareciera habían tenido relaciones sexuales. Como prueba, entregó a la policía un preservativo usado para pretender que le sirviera como coartada. Pero eso acabó jugando en su contra, porque la policía, al analizar el preservativo en busca de restos biológicos, lo que encontraron fue demasiado revelador. No había ni una sola muestra de ADN de Sonia, solo había ADN de Julio. Si de verdad había mantenido relaciones sexuales, tendría que haber algún rastro. Así que la policía sospechó de que se trataba de un intento de Julio por simular que la relación estaba bien, cuando en realidad estaba completamente rota. Julio fue imputado por la desaparición de Sonia entre julio de 2012 y agosto de 2014, y durante todo ese tiempo él repetía su historia,
que fueron al zapatero, que Sonia volvió al coche, pero que como había un atasco, decidió bajarse y seguir caminando hasta el centro. Pero la policía no se creían lo que él contaba. Revisaron las cámaras de tráfico de la zona y encontraron que ese día no había ningún atasco, que la circulación era totalmente fluida y que lo que decía Julio no era verdad. Cuando le pusieron esa prueba delante, Julio cambió la versión. Ya no era un atasco, ahora decía que se había visto retenido por un camión o un vehículo pues más grande. Estas contradicciones, sumadas a otros indicios, fueron suficientes para mantenerlo como sospechoso. Pero en 2014 la jueza decidió desimputarlo, alegando que esas contradicciones no eran pruebas concluyentes. Mientras tanto, la familia de Sonia nunca dejó de luchar. Cada año recorría las calles de Pontevedra pidiendo justicia. Su rostro empapeló la ciudad entera y se quedó grabado en la memoria colectiva, tanto de quienes la conocían como de quienes nunca le habían visto, pero empatizaban mucho con el dolor de su familia. En 2017, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra reabrió el caso, aunque eso no se supo públicamente hasta febrero de 2018, cuando se hizo un registro a fondo en una casa de la familia Araujo, ubicada muy cerca del cementerio de San Mauro. Después de tanto tiempo sin avances, Julio tuvo que volver a declarar en comisaría. Esta vez lo hizo acompañado de su hermano, David, a quien los investigadores consideraban como un posible cómplice. Pero, en un giro que ya se había convertido en algo habitual, los dos se negaron a contestar las preguntas de la policía. Según el abogado de Julio, su cliente fue interrogado por un delito de homicidio, aunque nunca llegó a ser oficialmente investigado de nuevo en el ámbito judicial. El caso, de nuevo, se archivó provisionalmente, pero eso no significó que la policía dejara de investigar. Los agentes de la policía científica volvieron a inspeccionar algunos de los lugares que ya habían revisado años atrás, como por ejemplo la finca de los Araujo y un pozo cercano. Sin embargo, también se exploraron nuevas pistas, como un panteón en el cementerio de San Mauro, donde la familia Araujo tenía sepulturas. Esta pista surgió en 2016 cuando un agente de la comisaría de Pontevedra escuchó algo muy curioso. La novia de un hermano de Julio, mientras tomaba copas en un restaurante, había soltado sin más que Sonia estaba sin vida, que le había quitado la vida Julio y que él y su hermano la habían enterrado en uno de los nichos familiares. Esto desató una nueva línea de investigación, pero pronto se complicó. El panteón tenía muchas sepulturas, lo que hizo casi imposible determinar si Sonia podía haber sido enterrada allí. Los investigadores barajaron la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido incinerado y luego escondido en el lugar, pero también se descartó. Después de este contratiempo, pues las diligencias volvieron a archivarse y el caso se volvió a quedar estancado una vez más. El abogado de Julio, como era de esperar, pues criticó mucho la investigación. Siempre insistió en que su cliente no tenía tiempo para deshacerse del cuerpo y que si efectivamente hubo un crimen, que por lo menos 2 personas estarían involucradas. También lamentó que no se hubiera investigado más a fondo a un hombre que vivía en Venezuela y que según varios testigos había sido visto en la tienda donde trabajaba Sonia. Este hombre, a pesar de todo, también fue interrogado y descartado como sospechoso. Durante la investigación, un hallazgo curioso fue el teléfono de prepago de Sonia. Este teléfono que Sonia usaba para comunicarse con su supuesta nueva pareja estaba guardado en la taquilla de su trabajo. Gracias a este teléfono, la policía pudo contactar con la persona que la había estado llamando, pero tampoco se pudo sacar nada sobre esta pista. El hombre, cuya identidad nunca fue revelada y que se encontraba en Santo Domingo, República Dominicana, también fue entrevistado por la policía. En su declaración comentó que había hablado con Sonia 2 días antes de desaparecer. Según él, le dijo que estaba
con su expareja, con la que intentaba reanudar la relación. Mientras tanto, los investigadores no dejaron de buscar pistas y revisaron las cámaras de tráfico de la policía local en varias ocasiones para reconstruir la ruta que Julio había seguido aquella mañana. También echaron un vistazo a las cámaras de seguridad de varios comercios en el centro de Pontevedra con la esperanza de encontrar alguna prueba que aclarara qué ocurrió con Sonia. En una de esas revisiones encontraron algo muy interesante. 2 cámaras grabaron un coche muy similar al de Sonia, un Daewoo Kalos gris plata, conduciendo hacia la calle Santo Mauro, que era una de las primeras viviendas donde vivieron juntos. En ese momento esa casa estaba abandonada y Julio no quería venderla a pesar de que su situación económica pues no era la mejor, ya que pues tenía adicción al alcohol y al juego. Y aparte de eso, pues no trabajaba. Las cámaras mostraban el coche, pero no pudieron ver la matrícula, lo que hacía que la pista pues no fuera válida. A pesar de los esfuerzos y las continuas búsquedas, el caso de Sonia nunca se ha resuelto. La tragedia marcó profundamente la vida de su hijo Alejandro, que solo tenía 8 años cuando su madre desapareció. A pesar de la falta de respuestas, el niño continuó viviendo con su padre en el apartamento que Sonia había comprado y estuvo a su lado durante su largo proceso de enfermedad, ya que Julio estaba luchando contra el cáncer. Finalmente, Julio Araujo falleció en septiembre de 2020 a los 62 años, víctima de un cáncer de pulmón. Su estado de salud ya era muy delicado hacía años y varios de sus ingresos hospitalarios fueron reportados por los medios. En sus últimos días estuvo rodeado de su familia. Con el fallecimiento de Julio, muchas incógnitas sobre el caso de Sonia fueron enterradas con él. Aunque nunca llegó a ser imputado, siempre estuvo en el punto de mira de la policía. A pesar de los esfuerzos de la policía y los rastreos continuos, el cuerpo de Sonia nunca fue encontrado y el caso acabó archivado provisionalmente. 10 años después de la desaparición de su madre, Alejandro, su hijo, inició los trámites judiciales para que se le declarase oficialmente muerta. El juzgado de primera instancia número 5 de Pontevedra concluyó finalmente el proceso, cerrando un capítulo que, por desgracia, sigue rodeado de muchas preguntas sin respuesta. Así que con esto llegamos al punto final de uno de los casos más enigmáticos de España. Un caso que marcó profundamente a la sociedad pontevedresa y que lamentablemente nunca ha conseguido respuestas. ¿Quién acabó con Sonia Iglesias? ¿Dónde está su cuerpo? Son preguntas que tras el fallecimiento de Julio Araujo, el único investigado, pues son ahora mucho más difíciles de responder. El juzgado de familia de Pontevedra declaró civilmente fallecida a Sonia Iglesias el 1 de enero de 2021. Aunque el caso no prescribía hasta agosto de 2030, todo indica que no se va a resolver, porque con el fallecimiento de Julio, el caso de Sonia Iglesias sigue siendo uno de los grandes enigmas de España. A pesar de los años, la verdad no aparece y las respuestas, por mucho que se busque, parece que tampoco se pueden responder. La historia de Sonia sigue viva en la memoria colectiva de Pontevedra y hasta aquí el caso de hoy. Es un caso que, por mucho que haya pasado el tiempo, no deja de darnos que pensar sobre lo que se vive dentro de una familia, ¿verdad? Porque lo que se ve siempre parece que es lo más bonito, pero luego dentro de tu casa, ¿no?, con tu familia, no sabemos lo que pasa y es muy fuerte este caso, que no se haya podido encontrar a Sonia y que no se haya podido hacer justicia. Así que me gustaría saber qué opináis sobre este caso, si conocíais el caso de Sonia Iglesias. Si es así, dejádmelo en comentarios. También podéis comentar lo que opinéis sobre este caso. Y si os ha gustado este vídeo, me ayudaríais mucho con un like
Si no queréis perderos vídeos como este, pues suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!